Hace 5 años hubo epidemia de influenza H1N1. Mi hermana contrajo el virus en la escuela y me contagió. Fuimos al doctor y bueno, nos hicieron la prueba rápida que indicaba que teníamos influenza tipo A. Sin embargo, nunca supimos si tuvimos la influenza H1N1 o solamente la influenza estacional, porque la prueba tardaba una semana en tener resultados y el doctor nos dijo que de cualquier manera era el mismo medicamento y que no había razón para hacer la prueba. Entonces nos recetaron el medicamento y debido a que había epidemia, nos costó mucho trabajo encontrarlo, había escasez. Fuimos a varias farmacias hasta encontrarlo. También se lo recetaron a mis papás porque aunque ellos no estaban enfermos, podían ser portadores del virus y también como un mecanismo de defensa. Entonces también tenían que tomarse las pastillas y era recomendable que estuvieran en la casa igual que nosotros. A nosotros se nos recomendó 2 semanas sin salir de la casa para evitar contagios. En cuanto se enteró de estas recomendaciones, mi papá habló con su jefe para avisarle que pues, lo recomendable era que no fuera. Sin embargo, siguió yendo a trabajar porque su jefe le pidió que fuera, porque estaba junto con mi papá y su jefe estaban dirigiendo un proyecto en Guatemala en el que la empresa tenía invertido mucho dinero. Y justo en esa semana un supervisor de Guatemala iba a tener algunas juntas con ellos y si se retrasaba se iba a perder aproximadamente el 15% de la inversión de la empresa. Entonces pues mi papá tuvo que ir y asistir a las juntas. Afortunadamente no hubo ningún contagio, pero pues esto nos dejó pensando, ¿no? O sea, sí, la repercusión económica era muy grande, pero se puso en riesgo la salud de las personas. Y platicando esto con mi equipo, nos llevó a plantear la siguiente pregunta del conocimiento. ¿En qué medida debe de ponerse el bienestar de la empresa sobre el bien de la gente? Esta pregunta se relaciona con la situación porque se puso como prioridad la inversión en el proyecto de la empresa, sobre la salud de algunas personas. Se relaciona con TOC porque permite plantear una pregunta del conocimiento. Hay que recordar que en TOC siempre hemos estado viendo que todas las situaciones siempre tienen una pregunta, siempre tienen un conocimiento que se debe de explorar, no solamente de una manera, sino de diferentes perspectivas. Y también se relaciona con los temas que hemos estado viendo durante este semestre, que son las áreas de conocimiento, de ciencias naturales, matemáticas y ética. Tiene que ver con ciencias naturales porque se habla de una enfermedad, que en este caso es la influencia AH1N1, y por ende, ciencias de la salud. Se habla de matemáticas porque tiene repercusiones económicas, que en este caso es la inversión que se puso en ese proyecto, que es el 15%. Y también tiene, por lo que es una cantidad cuantificable. También está presente el tema de la ética, porque es una decisión que tiene efectos en el bienestar de más personas. Hay que recordar que la ética siempre ha estado viendo no solo por el bien de uno mismo, sino por el bien de las demás personas. Y por eso esta situación engloba todas estas áreas. Y es así como presentamos nuestro primer argumento. El bien de la empresa se debe de buscar cuando el bienestar de la gente está garantizado. Debe de haber políticas en la empresa que aseguren el bienestar de los empleados y se reduzcan todas las posibles epidemias. Toda empresa, para que funcione bien, tiene que contar con las mejores condiciones para tanto los empleados como los directivos como los clientes. En este caso, los empleados son los que se están viendo afectados. No puedes obligar a que una persona vaya a trabajar enfermo. ¿Qué es lo que podría pasar con las otras personas? En este caso, el padre de mi compañera era un portador, un posible portador. ¿Qué hubiera pasado con todas estas personas, madres solteras, madres, mujeres, con todos esos hombres que tienen familias o que no, o que puede que no, pero aún así pudieron haberse contagiado? El personal tiene que estar bien para que la empresa funcione, ya que la empresa es como un reloj que debe de funcionar, que cada cuerda, cada tuerca debe de funcionar tal y como debe. Si se hubieran contagiado muchas personas, habrían tenido que estar en cuarentena, y la economía de la empresa también se hubiera visto afectada. Aunque esto no pasó, pudo haber pasado. Los directivos no tuvieron que pensar en eso. Dependiendo de la cantidad de puestos de la gente contagiada, la pérdida económica pudo igualar e incluso ser peor
que si se retrasaba el proyecto, la empresa tenía que cumplir con la responsabilidad de hacer todo lo posible para que los empleados estuvieran bien. Tenía esa responsabilidad, ya que para que una empresa pueda ser socialmente aceptada, debe de cumplir con todas las reglas sociales. En este caso era cuidar de sus empleados. También pudo haber afectado mucho en su economía, porque en lugar de prevenir este desastre, se arriesgó y no se dio cuenta, no se percató de todas los posibles problemas que pudo haber ante esta situación. Se debe de buscar el bien de la empresa, siempre y cuando no tenga impactos negativos en la gente. Ahora hay que pensar en la empresa. La empresa quería ganar todo este dinero porque había invertido demasiado dinero en él. Pero al mismo tiempo, ¿qué hubiera pasado si el papá de Ana Paula hubiera caído enfermo? ¿Qué hubiera pasado con la familia de mi compañera? Ahora, ¿qué habría pasado con todas esas personas que, pensando que podría ser una simple gripe, se hubieran contagiado de esta y al no saber cómo actuar, hubieran pensado que hubiera sido cualquier enfermedad? Hay que recordar que esta epidemia afectó a todo el país. Hubo mucho caos, las escuelas cerraron, varias instituciones también tuvieron que cerrar debido a esta epidemia. Sin embargo, no se hizo nada en este caso, simplemente se guardó todo en secreto. Las empresas no pueden ocultar secretos que afectan a las demás personas, porque esto solo las afecta más a ellas y se crea una gran desconfianza entre los clientes y la empresa. Si alguien más se hubiera enterado de que el jefe de su papá sabía del riesgo y aún así pidió la asistencia, se pudo haber demandado al jefe o incluso a la empresa. ¿Qué hubiera pasado ahora con toda la empresa? No hablamos simplemente del proyecto ahora, hablamos del riesgo de que todos los empleados, todos los directivos hubieran perdido, haberse tenido que ir de la empresa y habrían tenido que pagar millones tal vez, ya que no simplemente habrían afectado a unas personas, sino habrían afectado a otro país, que en este caso es Guatemala. ¿Qué habría pasado con eso? ¿Cómo habría reaccionado el país ante México? La cuarentena no es solo recomendación del doctor, sino que es algo establecido por la Secretaría de la Salud Pública e incluso la Organización Mundial de la Salud. Si hay regulaciones que son impuestas por el gobierno, se deben de hacer caso, ya que ellas siempre buscan el bienestar de toda la gente. En este caso, todas estas regulaciones era evitar salir si tenías gripa, si tenías algo o si estabas en riesgo de contraerla. Estas regulaciones se dieron durante mucho tiempo, ya que se temía que algo malo pudiera pasar. Son medidas incuestionables y deben de seguirse sin importar los efectos económicos, pues puede aumentar la epidemia, ya que cada persona que se pudo haber enfermado pudo haber contagiado a sus familiares y esto es más gente. Hubiera sido toda una cadena que al final hubiera afectado a más personas durante todo este tiempo. El papá de Ana Paula tal vez no supo cómo reaccionar porque creía que lo mejor era seguir las órdenes de su jefe, pero aún así su jefe no tenía por qué obligarlo. Él sabía de la gravedad de esta enfermedad, sabía que pudo haber afectado a muchas personas. Él tenía la seguridad, debía haber hecho algo respecto a esto. El jefe del papá de Ana Pau tuvo que haber pensado en lo que pudo haber pasado con toda la demás gente. Hubiera afectado tanto a la empresa como a toda esa gente que trabaja ahí y posiblemente a otro país. En esta situación, el jefe de mi papá no se puso solamente en riesgo a él, sino que puso en riesgo la salud de toda la empresa. Y no solo puso en riesgo la salud de la empresa, de los mexicanos que trabajaban ahí, sino que si mi papá iba a ver a la persona que venía de Guatemala, pues también se pudo haber contagiado. Y, por ejemplo, si llegaba a Guatemala enfermo, podía contagiar a gente dentro de Guatemala y así expandir la epidemia que de por sí ya estaba muy grande en México y ya estaba afectando a otros países. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al jefe lo hubieran detectado la influenza en el aeropuerto? Seguramente lo hubieran puesto en cuarentena y no le hubieran permitido viajar y regresar a su casa, lo que seguramente hubiera molestado mucho a la gente que estaba en el proyecto de Guatemala y también podía afectar a la inversión de la empresa. Ahora,
también si se lo detectaban después del vuelo, no solamente se afectaba él, sino que también hubiera afectado a toda la gente que estuvo en el mismo vuelo porque también los hubieran puesto en cuarentena. Entonces, tratando con gente de otros países en una situación de contingencia, en una epidemia, pues no solo pones en riesgo la salud de tus empleados, de tu gente y de los mexicanos, sino que te estás metiendo con gente de fuera que puede afectar a la familia de esta persona, a la gente que iba en el avión y en el aeropuerto, y pues puedes hacer un problema más grande de lo necesario. También se debe de hacer caso de lo que dice Salubridad y la Organización Mundial de la Salud, y por ello no se debe de viajar si sabe si hay influenza. Entonces, ¿para qué tener contacto con alguien que sabes que va a viajar? Entonces, en Guatemala se pudieron haber molestado por esta situación si esa persona se llegaba a contagiar y pudieron haber abandonado el proyecto, lo que también hubiera afectado a la empresa con mucho dinero. No solamente se pudo haber perdido el 15% de la inversión, se pudo haber perdido mucho más y el proyecto también se pudo haber retrasado o incluso pudieron haber abandonado el proyecto. También podemos imaginar un escenario donde la inversión sea de 2 millones y teniendo en cuenta que es la pérdida del 15%, haciendo la cuenta sería al final 300,000 pesos. O imaginando que fueran 5 millones, la pérdida del 15% serían 750,000 pesos. Imaginen qué gran pérdida sería para la empresa. Y por ende tendrían que los ejecutivos empezar a despedir a las personas, hacer un recorte masivo de personal para poder como acatar los gastos y poder continuar con las actividades normales de la empresa. Y teniendo en cuenta esto, por supuesto que los principales responsables de esta medida sería el jefe del padre de Ana Paula y su padre, por ser los que estaban al frente del proyecto. Y también tendremos que tener en cuenta, además de ello, la ética kantiana, la que nos explica que el deber es lo más importante. Y en este contexto, el deber del jefe era de mantener las actividades de la empresa sin tener que tomar en cuenta la epidemia, tomándole en cuenta para no poder perder gastos. Por eso tenían que continuar con las actividades. Entonces, lo que sucede es que su voluntad fue buena en esta perspectiva de la ética kantiana, porque cumplió con su deber. También lo que sucede es que la voluntad está sujeta a muchos factores y en esta ocasión a la realidad, que también está sujeta a obstáculos y a situaciones imprevisibles, como lo es lo de la influenza. Por ello se puede determinar que la acción que realizó el jefe, su voluntad fue buena y su acción fue correcta, porque trató de evitar que la empresa cayera en una crisis y sus actividades continuaran. Por ello no le advirtió a la empresa que el padre de Ana Paula tenía esa enfermedad de cierta forma indirecta. Otra situación que podría aplicar a la misma pregunta del conocimiento es si una empresa igual realizaría el mismo recorte de personal masivo y principalmente a las personas que acaban de entrar a la empresa, personas novatas, chicos jóvenes, chicas jóvenes que tratan de tener un nuevo puesto. Y pues dejarían a las personas veteranas que ya han llevado ahí años con la empresa y han sido fieles, obviamente, pero esto tendría muchas repercusiones, principalmente porque perderían muchos talentos y la empresa necesita tener una nueva visión, una nueva administración. Igual perderían el talento y entonces esas personas ya después mal recomendarían a la empresa, tendría una mala reputación y teniendo esta mala reputación en un futuro cuando se estabilice, como mencioné, no va a poder tener nuevos talentos. Así que se va a quedar con personas veteranas y no va a poder tener un avance en la empresa. También podrían buscar cualquier razón para despedir a las personas. Buscar cualquier error en operaciones, en administración, en la forma en que tratan los servicios, la forma en que tratan a la gente. Buscarían cualquier error para poder despedir a los empleados que pues también pueden llevar poco tiempo ahí o ya mucho tiempo.
y así se evitan problemas de que les tienen que dar pensiones y todo, la jubilación. Otra medida que podrían es que cansen a los empleados, que les exijan demasiado para que los empleados a la larga se harten y terminen renunciando, y así ya no tendrían que pagarles más por despedirlos y ningún tipo de liquidación ni nada, no tendrían que pagarles. Y entonces sería otra medida, pero también eso afectaría directamente la reputación de la empresa. Y debemos de recordar que la gente es lo más importante en una empresa. Es lo más importante. Según una teoría japonesa que se llama Keisban, la teoría, en donde dice que la gente es lo más importante, y lo más importante también es un continuo, una innovación continua. Una innovación continua que aquí no deja ver, porque se están perdiendo los talentos, se están yendo. Entonces, ¿cómo va a haber innovación si no existe ese tipo de gente con una visión diferente? Entonces, si no se toma en cuenta a la gente, sea una empresa de cualquier tipo que nada más cree productos o servicios, le va a afectar, porque si no piensa en sus empleados, tampoco piensa en las posibles repercusiones que va a tener para sus consumidores o clientes. Entonces, la visión de la empresa es súper pobre si realiza este tipo de medidas. Aunque sean desesperadas, también se tiene que pensar en el bienestar de los empleados primeramente, que en el bienestar en sí de la empresa, porque la empresa no va a sobrevivir si no piensa en sus empleados. Ese es un importante aspecto. También el tomar estas medidas nada más va a afectar igual a su reputación con otras empresas que le administren igual servicios o bienes con productos. Le va a afectar porque la relación se va a terminar. Puede terminar con muchas empresas, la relación con muchas empresas, y igual se pueden terminar yendo muchos empleados a otras empresas y tendría una pérdida tremenda. Entonces creo que eso debería de tomarse en cuenta, pero sería en otra situación en la que aplicaría la misma pregunta. Tomando en cuenta lo dicho por mi compañera Edna sobre la repercusión que tendría en la salud de las personas, y lo dicho por mí, que sería como más la repercusión que tendría en la empresa, pudimos tener una visión más global y discutimos sobre ello nuestras compañeras. Así que llegamos a conclusiones. En base a los argumentos y contraargumentos que hemos analizado y lo que discutimos de la situación, podemos concluir que se debe de buscar el bien de la empresa siempre y cuando no afecte el bienestar de otras personas. Es decir, es importante que la gente esté bien y tenga un ambiente de trabajo donde puedan estar seguros y no les vaya a causar algún malestar. La empresa debe de tener políticas que les asegura a los empleados la salud y que asegure que van a estar en un ambiente de trabajo seguro. Por lo tanto, los empleados también deben de buscar tomar las mejores decisiones a favor de la empresa sin afectar negativamente a ninguno de sus compañeros ni a ellos mismos. Es muy importante que la empresa funcione, pero para que la empresa funcione, la gente que trabaja debe de estar bien y debe de tener un ambiente de trabajo adecuado. La empresa también debe de tomar en cuenta todas las políticas de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud y acatar todas las órdenes o recomendaciones que ellos hacen, porque esto también garantiza que la gente que está trabajando se les respeten sus derechos y tengan un ambiente seguro. Si tienes a la gente en un ambiente digno y seguro de trabajo, también van a trabajar mejor, y para que una empresa funcione, la gente es muy importante. Entonces, se deben de cumplir las normas necesarias, aunque afecte negativamente a la empresa. Si la empresa tiene que tener algunas pérdidas por las normas, es más importante el bienestar de la gente. Ahora, si el bienestar de la gente está respaldado y cumplido, pues lo siguiente que deben de hacer los empleados es también buscar la salud, el bienestar de la empresa
y de sus demás compañeros. Y finalmente, para concluir esta presentación, al buscar responder esta pregunta, surgieron nuevas. Si es necesario un sacrificio personal para el bien de otras personas, ¿se debe de afectar la propia felicidad? ¿En qué medida se debe de confiar en las medidas que otorgan las organizaciones de la salud?